Soy Masaya, soy Monimbo, soy de Sutiaba, soy de León. Tengo el coraje aguerrido del indio, llevo en mis penas tu sangre bendita. Qué orgullo siento al gritar con mi voz, soy nicaragüense por gracia de Dios. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Siempre voy a hacer lo mismo. Bienvenidos, buenas tardes y le agradezco que nos dejen llegar a sus hogares. Este programa se llama Una Hora con Álvaro Somoza. Les doy las gracias por escucharnos y que compartamos relatos de importancia, entrevistas, análisis y comentarios y aclaraciones de nuestra historia para que no la volvamos a repetir. Aprendamos de los errores que se han hecho y todos hemos hecho errores. Lo importante es, después del mea culpa, superar estas dificultades. Guardar odio en nuestras entrañas no es ni cristiano ni inteligente. Aquí siempre les vamos a decir la verdad, aunque quizá a algunos no les guste, y eso es parte del tópico de este programa. Lo peor que puede hacer una persona en mis zapatos es usar las redes para desinformar o engañar a su audiencia. Eso da vergüenza. Por eso este programa siempre va a decir la verdad. Y me encanta venir todos los jueves a hacerlo porque es la forma de yo, una cierta depuración de todas las cosas que oigo en el curso de la semana. Hoy vamos a hablar un poco de eso porque en realidad es doloroso. Porque nadie se merece, sinceramente, nadie se merece ser la persona de quien engañan a la audiencia. Por razones médicas imprevistas, anoche a las 10 de la noche, mi invitado me canceló a última hora la entrevista que teníamos hoy en la mañana. Entonces, tuve que escribir un guión para meterlo al teleprompter. En cosa de 2 horas tenía el programa listo. Y parte ya me lo hicieron por ciertos eventos que han sucedido. Por ende, hoy, después de más de 30 programas, me gustaría hacerle algunos comentarios de algunos de esos programas en el pasado, así como dar unas noticias que son de importancia. Sin embargo, tengo que informarles de una serie de noticias de gran envergadura relacionadas a Nicaragua y a la diáspora. La noticia más trascendental es el arresto de la Sofíita Lacayo. A su llegada de un viaje por Europa, la FBI la apresó en el Aeropuerto Internacional de Miami. Los cargos aparentan ser relacionados a préstamos cuestionables de sus campañas políticas aquí en Miami. A mí, sinceramente, me da pesar, a la misma vez me da vergüenza. Esta es una de las primeras nicaragüenses que se ha lanzado al foro político electoral en los Estados Unidos y en específico aquí en el estado de la Florida. Sofía hubiese sido el orgullo para Nicaragua. Cuando yo apoyaba a Juan Carlos Bermúdez, y a quien sigo apoyando como uno de los miembros de del gobierno de Miami, es un comisionado y fue
el alcalde fundador de la ciudad del Doral, Sofía corrió para ese escaño y perdió masivamente. Una gran parte de la razón que perdió es lo que yo le expliqué a ella, por lo cual yo no podía votar por ella, aunque tenía ganas de hacerlo porque era una nicaragüense. Sofía tomó una serie de pésimas decisiones en ambas campañas que tuvo. Y es por esa turbidez, por esa falta de claridad y transparencia en sus finanzas que yo no la apoyé. Yo no tengo nada en contra de Sofía, no la conocía, no tenía ni me re ni me fa porque no tenía conocimiento personal de ella, hasta que llegamos a ver la cuestión de sus finanzas, después del escándalo de donde vivía. Lo triste es que esas decisiones que ella ha tomado le ha costado su dignidad, su libertad, y ahora posiblemente le va a afectar seriamente su futuro aquí en los Estados Unidos. Curiosamente, una señora que conozco en Miami, que fue directora de la Nicaragua Freedom Alliance, me dijo que que Sofía la llevó a ella a supuestamente su casa en Sweetwater. Me dijo que desde la cuneta se vio claramente que ahí no vivía Sofía. Los jardines eran puro monte. Y tenía un CPF cuidándole la casa viviendo adentro. ¿Quién de ustedes tiene un CPF viviendo adentro de su casa si viven ustedes ahí con sus hijos y su familia? Obviamente esa casa no era la de Sofía. Y lo que me dice la señora es que los nicas de en esa época que estaban en su campaña, todos sabían que Sofía no vivía ahí. Sin embargo, se lo tragaron y ella terminó pagando los platos rotos porque fue quien se lanzó. Sofía admitió haber mentido, por lo cual perdió su puesto electoral que se ganó en la primera campaña y fue sancionada por 3 años sin poder correr en alguna elección política. Ahora, desafortunadamente, la ambición y la ceguera, lo que dice la gente, gallina que pica huevo ni que le quemen el pico. Bueno, pobrecita, porque volvió otra vez a meterse en un clavo más grande y esta vez con el gobierno federal. Y esas cosas son muy serias. Francamente, que Dios la proteja y le ayude. Ella es un ser humano y se merece la protección del Señor. Eso me conlleva a otro clavo que tenemos, que está sucediendo en este momento. El creador y el financiero del movimiento Sumemos nos ha enviado esta nota de prensa, que se la voy a leer. Está en el teleprompter, pero se las quería enseñar para que la vieran. Este es la nota que recibimos. Dice así: Sumemos por Nicaragua. Sumemos por Nicaragua. Los Ángeles, 26 de julio de 2023. Sumemos por Nicaragua tiene el agrado de anunciar a la comunidad nicaragüense e internacional su lanzamiento bajo la dirección del director ejecutivo interino, el doctor Rafael Cárcamo. Además, Sumemos por Nicaragua anuncia hoy que por razones de una nueva reestructuración dentro de la Comisión Organizativa Temporal, la organización y o estructura actual de Sumemos deja de existir. A partir del lunes 24 de julio de 2023. Lo antes expuesto es debido a que varios fundadores y aliados estratégicos buscaron la creación de una nueva organización que aglutine a sectores de nicaragüenses de centro y centro derecha.
De vuelta, esta es la nota de prensa que manda el doctor Cárcamo acerca de su nueva plataforma que se llama Sumemos por Nicaragua. Continúa. Sumemos por Nicaragua mantiene su alianza estratégica con la vocería en unidad de oposición, nosotros. Y mantenemos activamente los acuerdos creados entre ambas organizaciones. Ahí les voy a explicar un poco más adelante la importancia de eso. Por todo lo antes expresado, continúa el doctor Cárcamo, se le comunica a todo acto que pretenda llevar a cabo bajo el nombre de Sumemos, queda sin efecto y deberá ser promovido a título personal o, en su defecto, bajo otro nombre. Nosotros como organización quedamos exentos de cualquier responsabilidad legal o natural en la que la persona o personas incurran en el mal uso de nuestro nombre. A través de un comunicado oficial, les estaremos informando el lugar y fecha para la celebración del nuevo lanzamiento de Sumemos por Nicaragua. Así se llama el grupo. Aquí está. Sumemos por Nicaragua. Solo nos resta agradecer a todos los que han permanecido y confiado en nosotros. Firma Rafael Cárcamo, MD, doctor médico. Sumemos por Nicaragua.protonmail.com. Aquí lo tienen. Ese es el primer comunicado que recibimos ayer. Por ende, en la vocería, y yo como su coordinador actual, además de ser presidente o representante legal de la Nicaragua Freedom Alliance, que está aliada con 8 organizaciones adicionales en la vocería de unidad en oposición, estamos también afectados porque la plataforma de centro derecho que creamos nosotros hace un año en la vocería, se nos iba a unir ese movimiento que el doctor Cárcamo inició, que se llama Sumemos, y iban a tener un evento aquí en Miami. Por ende, es sorpresa total recibir esa nota de prensa. Tendremos que averiguar, yo más o menos sospecho por qué, pero tendré que averiguar los detalles. Entonces, aquí les leo la nota de prensa que va a sacar la vocería. Comunicado, 27 de julio de 2023, Miami, Florida. Ciudadanos y organizaciones de la oposición nicaragüense. La vocería en unidad de oposición, conformada por 8 grandes grupos de organizaciones, hace constar que mantenemos nuestra alianza estratégica con Sumemos por Nicaragua. Que quede claro, es con Sumemos por Nicaragua. Quienes formamos el bloque centro-derecha, representando a todos aquellos patriotas no conformes con la ideología sandinista en cualquiera de sus expresiones. La presente comunicación refiere a la misiva con fecha del 26 de julio de 2023 enviada por el doctor Rafael Cárcamo, la que les acabo de leer a ustedes, coordinador de Sumemos por Nicaragua, donde informa que el acto del lanzamiento de la referida organización no será realizado en la fecha prevista, que era el 5 de agosto, sino que queda suspendido hasta nuevo aviso. Hacemos constar que las iniciativas del centro derecha integradas por la vocería en unidad y ahora Sumemos por Nicaragua
seguirán su curso con el objetivo de lograr la unidad de oposición vía habilitación de espacios de participación según las preferencias ideológicas de todos los nicaragüenses opositores a la dictadura. Sin otro particular, nos despedimos respetuosamente. Álvaro Somoza, coordinador actual de la vocería en unidad de la oposición. Este comunicado ya está en las redes y solo se los quiero leer para que estemos claros de estos eventos. Miren, he escuchado a algunos amigos llamarme y darme advertencias de cómo ciertos locutores en las redes han dicho cosas falsas, han tergiversado las palabras mías y de otros en esta organización para el beneficio de él y de ellos. Miren, hay un dicho que dice, vos querés soplar y apagar mi candela para que la tuya brille más. Esa es una tragedia y es una gran tristeza para mí tener que desmentir a locutores en las redes quienes por ambición desmedida de dinero o poder se ven en la obligación o la necesidad de tergiversar los hechos, mentirle a la audiencia y dividirnos más a los nicaragüenses. Esto fue lo que yo dije en varios de mis programas desde hace meses. Se los voy a leer para que vean cómo me mal representan. Dije hace 3 semanas, es la falta de respeto y falta de tolerancia entre personas de derecha simplemente por expresar la misma diferencia filosófica, la mínima diferencia filosófica entre nosotros. Es como si existiese una necesidad de descalificar el pensamiento de alguien con un distinto punto de vista, independiente de qué tamaño sea la diferencia. Ese fanatismo no solo es peligroso, es en gran parte lo que ha dividido y seguirá dividiendo a esta diáspora nicaragüense. Es lo que ha prevenido que ya 5 años después de 2018 todavía seguimos divididos. Le voy a leer otra parte de otro grupo. No sé cuándo fue, si hace 5 semanas o por ahí, pero la fui a traer y la puse hoy para que se den cuenta de la verdad, porque ese es el truco, que los nicaragüenses están enfermos con el engaño y la mentira. Me lo dijeron las vivanderas del mercado Monimbó en 1990. Estos hijos de P nos han engañado. Sí me dijeron las vivanderas, arrechas estaban. Aquí va lo que yo dije. Además, hay una de falsos profetas que no es jugando. Lo irónico de esa gente es que no tuvieron la educación ambiental de jóvenes, ni la educación profesional de adultos, ni han viajado por el mundo y mucho menos tienen experiencia para ser descalificadores. Simplemente descalifican porque es su forma de operar. En muchos casos son locutores revanchistas que solo andan en busca de plata a costilla del sufrimiento de los nicaragüenses. ¿Por qué? Aquí les va otra. ¿Por qué no le preguntamos a estos grandes filósofos y grandes políticos, porque se dan el taco de ser increíblemente conocedores de la política, que nos digan, si tanto nos critican a nosotros en la vocería por hacer una plataforma de centro derecho y ahora nos estamos juntando con Sumemos por Nicaragua para hacer un bloque fuerte en contra de la dictadura, ¿por qué nos critican? ¿Cuáles son sus propuestas?
¿Qué proponen ellos? ¿Qué cosa quieren hacer? Que no sea una guerra fratricida, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos ofrecen para los nicaragüenses salir de Ortega? Porque no tienen el dinero, no tienen armas, están escondidos aquí en el exilio y pretenden que hacer un esfuerzo de unir a la diáspora es malo. Y se dedican a descalificar. La verdad es que nunca han dicho ni han propuesto ninguna solución. No tienen nada que ofrecer, solo se dedican a criticar y descalificar. Nada más. Agarran un micrófono y dele a las redes sociales. Eso lo dije también. Aquí viene otra. En los últimos 2 programas de 1 hora con Álvaro Somoza, he hecho hincapié de que necesitamos ser realistas en la solución de Nicaragua. Esa solución, según miembros del Congreso americano y personas que están metidas en la política exterior de este país, me han dicho sin titubeo, la solución tiene que ser política electoral, porque no hay nadie en el mundo que esté dispuesto de financiar otra guerra fratricida de nicaragüenses. Ya hemos perdido más de 100,000 nicaragüenses y otro 1,5 millones que están en el exilio. Quiero recordarles, ¿verdad?, que así fue en 1990. Aunque eran diferentes tiempos, con un presidente como Ronald Reagan que nos dio cientos de millones de dólares para formar la Contra. Recuérdense, Ronald Reagan dio la plata para formar la Contra, pero ¿cuál era la misión? Discúlpenme. ¿Cuál era la misión de la Contra en ese tiempo? No era para ganar una guerra, sino que para obligar al Frente Sandinista a dar elecciones libres y supervigiladas. ¿Adivinen qué? Al fin del día, con la presión de la Contra, el sandinismo claudicó y dio elecciones libres en Nicaragua, que llevó a la UNO, a la Unión Nacional Opositora, a elegir a doña Violeta presidente de Nicaragua. Por ende, al final de cuentas, la solución fue política, electoral. Y ese es mi punto. Fue lo que derrotó a Ortega en 1990, con una salvedad. Y ya lo dije en otros programas, los negociadores de Zapuá ¿cuál es el otro lugar? Ya no me acuerdo. Esos negociaron mal. Dejaron al sandinismo armado y a la Contra desarmada. Eso fue una mala decisión. Hablamos de malas decisiones en uno de mis programas pasados. Que quede claro, ¿verdad? Electoralmente, al sandinismo, nosotros le ganamos en 3 elecciones, la de 90, la de 97 y la de 2001. No nos equivoquemos. Han sido las elecciones las que han vencido a Ortega. No podemos pretender ser grandes personas interesadas en resolver el problema de Nicaragua si no tenemos las agallas de ir a Nicaragua y resolverlo. Desde aquí no lo vamos a hacer. Y ahí es otro punto que yo he dicho hasta la saciedad y se los voy a leer en un segundo. Que tienen que existir las condiciones. Fíjense bien, lo dijo el doctor Zelaya, Henry Zelaya. El doctor Henry dijo, la única forma de regresar a Nicaragua y montar el ejercicio electoral para que no se roben los sandinistas tiene que comenzar con una mejor correlación de fuerzas.
se tienen que crear las condiciones en Nicaragua que cambien las fuerzas en Nicaragua. No puede el sandinismo tener absoluto control como lo tiene hoy en día. Y para eso se tiene que negociar. No nosotros. Se tiene que, como durante el gobierno de Don Tacho, mandaron a los Estados Unidos a un embajador de Pedro Bowler. Él estuvo mínimo 1 o 2 años negociando. Y ese es mi punto. Nosotros, ¿quién quiere negociar con semejante sátrapa? Nadie. Pero los locutores falsos dicen que porque nosotros le decimos a ustedes la verdad, que es que no hay un país en el mundo que nos apoye. Es más, nos han dicho que si no nos unimos, los Estados Unidos va a comenzar a platicar con Ortega. Me lo dijeron en Washington, no estoy inventando. Eso no me cae bien a mí. Eso me arrecha como me arrechó Carter vendiendo a Nicaragua por un plato de lentejas a comunistas. Y hoy en día estamos hablando de que demonizar un proceso lógico que nosotros sabemos que vamos a vapulear al Frente Sandinista en cualquier elección con tal que sea nivelada, honrada, vigilada y los números contados de acuerdo. Por eso les voy a leer, se los voy a leer en mi iPad para que lo tengan. Les voy a leer lo que se llaman parte de las condiciones, parte de esas condiciones que tienen que existir. Cancelar todas las leyes que pasó la Asamblea del 18 de abril al día de hoy, con garantes que tengan el poder de un país del primer mundo, o sea, un país como Japón, Francia, Inglaterra, Canadá, los Estados Unidos, países del primer mundo, sirvan de garantes. Ese acuerdo que va a firmar esos garantes con el gobierno dictatorial de Ortega tiene que garantizarnos los derechos civiles. Después de eliminar todas las leyes, se tienen que prohibir violaciones de derechos humanos y tienen que haber garantes. ¿Ok? Que todos los que han sido o estén encarcelados por razones políticas, exilados, despatriados, confiscados, etcétera, como resultado de los eventos de abril de 2018, están con todos sus derechos establecidos como estaban en 2006, cuando supuestamente se ganó la elección, en 2007, pues, Ortega. Los derechos tienen que volver a esa época. Se acabaron los engaños, las prisiones, las torturas y persecuciones. Se nombrará 3 personas notables en el Consejo Supremo Electoral y todo ese poco de vagos que están robándose las elecciones, que vayan a ganarse la vida a la calle para que sepan lo que es la calle. Se empadronará a todos los nicaragüenses y se limpiará el padrón electoral de todas las personas de mentira que los sandinistas han metido. Se harán elecciones hasta dentro de 12 meses después que lleguemos a este acuerdo. Ningún miembro de la familia dictatorial puede correr en esas elecciones. Es muy sencillo. No puede correr porque están sancionados. Han sido sancionados por gobiernos democráticos. La Unión Europea y los Estados Unidos, Canadá, la OEA. Entonces, no pueden correr en las próximas elecciones. Además que se lo prohíbe la ley, porque no puedes cocinar el queque en el horno y comértelo a la vez.
Tenés que esperar. Y él y su esposa son presidente y vicepresidente. Incluso a ella Ortega la llama la presidenta de verdad o algo por el estilo. Por ende, no puede haber en ningún lado una elección que incluya a esta gente. Otra falacia que han dicho en el pasado. De esos tiempos, bueno, les voy a terminar de leer eso. Ningún miembro de la familia dictatorial puede correr a las elecciones. Se reestructurará la policía, porque esa es la verdaderamente corrupta, los comisionados para arriba. Y se irán a retiro una serie de oficiales del ejército que ya están muy viejos o que son de la vieja ola para que el ejército quede en manos de gente moderna, educada y mejor entrenada que el sandinismo. Esas son algunas de las condiciones que la diáspora le pondría a los interlocutores para establecer las condiciones apropiadas y el cambio de la correlación de fuerza entre la diáspora y la dictadura, para podernos ir a Nicaragua, porque de aquí no vamos a ganar. Hay que tener coyolina e irnos a Nicaragua, pero con unas condiciones de acá. No vamos a caer como venadito entre tu huerta. Hay una realidad que no se puede negar. Hoy nadie en el mundo quiere darnos la ayuda para otra guerra estilo Contra. Lo que el mundo está dispuesto a hacer hoy en día es sancionar. Hay algunos que van a decir, no sirven las sanciones. Bueno, pero anda a Washington, anda a París, anda a Londres, anda a Montreal, anda a donde vos querrás, a convencer a esos países que nos den el agua bendita para comprar tiros. No existe país en el mundo que lo quiera hacer. Nos lo han dicho en Washington hasta la saciedad. Por ende, lo que eran rifles en los 80, hoy son sanciones en 2020 en adelante. Por ende, vean lo que dije yo. Por ende, mi posición hoy, 42 años después de cuando inició la Contra, no es dialogar con la dictadura. Eso jamás. De vuelta les repito, señores, mi posición no es dialogar con la dictadura. Eso jamás. Lo dije hace 3 meses, 2 meses, 1 mes, lo he repetido y repetido, pero hay locutores falsos que pretenden ser homólogos y no lo son. No tienen ni la cultura, ni la educación, ni la buena voluntad para los nicaragüenses. Eso es lo que se dijo aquí en la vocería en unidad de oposición y por ende la Nicaragua Freedom Alliance y todos los miembros que le leí la semana pasada los miembros. ¿Y saben qué, muchachos? Esos locutores mentirosos saben perfectamente todo lo que les acabo de decir yo es verdad. Pero andan con el pito y el tambor entusiasmando a la gente con una falsa narrativa de otra Contra y mintiendo con tergiversación y falsos reportajes de que nosotros apoyamos un diálogo. Eso es a lo que me refiero. Ustedes, como audiencia, como nicaragüenses, saquen sus propias condiciones. Miren lo que me dicen esas personajes a mí, entre comillas. La única condición para ir a elecciones libres en Nicaragua es sacar a Ortega primero. Magnífico, magnífico. Eso sería excelente. Pero ahora decime, por favor, ¿cómo lo pensás hacer? Yo le pregunto, ¿cómo pretenden sacar a Ortega para ir, después de que se vaya,
a formar partidos, votos, mesas de inscripción, empadronamiento. Primero quieren sacar a Ortega, dicen ellos. ¿Ok? ¿Cómo lo van a hacer? No me dan respuesta alguna. Para crear las condiciones propicias que cambie la correlación de fuerza en Nicaragua, se necesita por lo menos uno o varios interlocutores internacionales, como dije, del primer mundo, para que sirvan como garantes ante la OEA, ante la ONU, ante los países de todos lados. ¿Se acuerdan del embajador Bowler? De vuelta, él negoció la salida del general Somoza en 1979. Entonces no me vengan con cuentos que los extranjeros no pueden ser interlocutores. No van a decidir por nosotros, pero son los que van a ir a verse con el dictador. Nosotros no. Esa es otra mentira que cuentan en otros programas. Es mentira, nosotros nunca hemos dicho, ya les leí lo que yo dije hace más de 4 semanas. Bueno, quizás se le puede pedir a los Estados Unidos, a la Unión Europea o países miembros de la OEA que alguien de ellos sirva de interlocutor con la dictadura. Una vez establecidas las condiciones correctas, firmadas con garantes, entonces podemos irnos a Nicaragua y a retomar el esfuerzo democrático de organizarnos con nuevos partidos, nuevos Consejo Supremo Electoral, nuevas líneas de mando tanto en el ejército como en la policía y por supuesto todos esos diputados electos falsamente a la calle. Y tenemos que, como parte de esto, se tiene que hacer algún tipo de elección interna de un gobierno en transición, una junta de transición, algo por el estilo. Yo no estoy diciendo que tengo el plan perfecto, estoy diciendo que esa es la forma de pacíficamente llegar. ¿Y cómo vamos a hacer que Ortega cambie? Bueno, hasta ahora las sanciones, que son fuertes en algunos casos, han herido a ciertas personas sin tratar de herir al pueblo en general. Desafortunadamente, tiene que haber más firmeza y más dureza, aunque golpee a los seres humanos en Nicaragua. ¿Por qué? Porque así como nosotros estamos en el exilio, sufriendo sin tener trabajo, ni negocios, ni nada, así van a tener que sufrir los que están adentro del país. Esa es la realidad. Hay que buscar cómo intervenir el CAFTA o las remesas, de alguna manera, o ponerle un bloque o algo a los que participan en la política para que lleguen a la mesa a conversar con los interlocutores y crear las condiciones. Miren, nadie tiene la pertenencia de la verdad. Nadie sabe cómo se va a desarrollar todo esto. Pero lo que sí sé es que de Miami no vamos a hacer la solución. Y nadie de nosotros está dispuesto de ir a dialogar o a negociar con la dictadura. Entonces tenemos, como no tenemos armas y no tenemos capital, ¿de qué país se lanzaría la contra? De Honduras. Pero si la señora Xiomara Castro, esa es izquierdosa como Ortega y corrupta igualito, no nos va a dejar hacer los campamentos como en Magales o Mayales, como se llamaba el pueblo, en las elecciones, en Honduras para hacer la invasión de la contra. No hay plata para eso. Entonces, demos sugerencias, conversemos al respecto. No nos descalifiquemos entre nosotros, Dios mío. ¿Cuál es la necesidad de decir aquel grupo o este grupo? La única restricción que nosotros tenemos es que los miembros de aquí jamás hayan sido sandinistas o hayan colaborado con el sandinismo o hayan participado en crímenes con el sandinismo
y que sean liberales de Nicaragua para poder formar un gran partido liberal e ir a Nicaragua cuando se den las condiciones. Si no hay condiciones, seguimos el exilio. ¿Ok? Les voy a decir una cosa. Ustedes saben cuántos observadores hubo internacionales, dicho sea de paso, en las elecciones de 1990. Hubo más de 700 internacionales y otra cantidad enorme de observadores nacionales. O sea, teníamos arriba de 1.200 observadores en total, tanto internacionales como nacionales. La población, además, era por ahí de 4.2 millones de habitantes. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, hoy en día la cifra es 6.8 millones de habitantes. O sea, más del 50% de la población en 90 ha incrementado. O la población desde 90 ha incrementado en más del 50%. Por ende, la vigilancia, la observación electoral internacional como nacional debe de incrementar en iguales cantidades, un 50% más alto. ¿Qué son algunas de esas condiciones? Ya se las leí, ya estamos prácticamente, déjenme buscar aquí. Este esfuerzo de buscar la unidad tiene que ir con razones políticas inteligentes. Tenemos que darle instrucciones a los interlocutores de qué garantías necesitamos, porque yo no voy a exponer el cuero para que estos sátrapas me hagan daño. Yo lo voy a exponer a mis 71 años cuando las condiciones se den para que gente decente, madres, padres, hijos de toda familia nicaragüense pueda volver a Nicaragua, se nos devuelva la patria potestad, se nos vuelva a inscribir, se nos devuelvan lo que nos confiscaron a todos. Esas son las correlaciones de fuerza que exigimos antes de irnos a Nicaragua. ¿Ok? Yo no estoy dialogando con dictadores. Esa es la forma. Y que los gringos y los europeos sancionen sanciones de verdad. ¿Ok? Les voy a decir otra cosa. Esto es bien importante. La deslegitimación. Eso es bien importante. La gente no le está poniendo mucha atención. Pero esta organización, la Vocería en Unidad de Oposición, esa vocería ha sido la vanguardia de la deslegitimación. Ustedes me han visto ir a Washington 2 viajes a pedir la deslegitimación. Hemos escrito cartas, hemos hablado con embajadores de la OEA. En las palabras de nuestro cofundador y ex coordinador de la vocería, les voy a leer: toda la oposición debe exigir una aclaración de parte del señor Almagro. Almagro dijo que ya están deslegitimados. No. La decisión que se tomó 25 a favor es que declararon la elección ilegítima. Eso todo el mundo lo sabe. Pero eso no es lo que se busca. Se busca la deslegitimación del régimen, independiente de que la elección, porque es una dictadura, no es un gobierno electo, es una dictadura y se tiene la dictadura que deslegitimar. Lo que dijo en la OEA Almagro de que el régimen Ortega Murillo ya estaba deslegitimado, no lo puede probar, que nos los enseñe. Como yo les enseñé a ustedes estos documentos, así que me digan, miren, aquí está la deslegitimación. No lo han hecho,
porque no existe. Y ese es el problema. Estos burócratas nos mienten, igualito que le están mintiendo al pueblo, igualito que los locutores hablantines están mintiéndole a ustedes. Ya es hora de que nos hagamos responsables y exijamos al señor Almagro que responda con pruebas de dicha deslegitimación. Al señor Almagro se le tiene que hacer dos preguntas. ¿Qué instrumento utilizó y cuándo lo hizo para deslegitimar a la dictadura? Y la segunda pregunta, ¿cuándo y a quién usted, señor Almagro, le informó oficialmente? A organizaciones multilaterales y a otros gobiernos y a otras entidades. ¿Qué instrumento usó y a quién le dio esos instrumentos? Para demostrar que de hecho el gobierno de Nicaragua, de acuerdo a la OEA, está deslegitimado. No lo han hecho. Ahora bien, la vocería en unidad no va a parar de exigir a la OEA que sean consecuentes con las resoluciones emitidas. La deslegitimación tiene que ser ya. No dejemos que nos manoseen los políticos burócratas. Aquí viene otra parte de un escrito. Acuérdense que mi invitado no pudo venir, entonces estoy usando escritos de otros shows que no se pueden olvidar porque son cosas muy importantes. Los nicaragüenses deben entender la importancia y estemos claros de las muchas razones que existen, por lo cual se ha hecho muy difícil la unidad de los nicaragüenses. El fracaso casi siempre inicia con el egoísmo, la envidia. Son pecados que el sandinismo ha promovido siempre. Entonces, lo que sigue, las malas intenciones de algunos, y lo empeora la ignorancia de muchos. Me da risa a mí, honradamente me da risa cuando leo a veces lo pequeño de muchos individuos que dicen ser dedicados a la unidad de opositores al régimen de Ortega Murillo. Sin embargo, anteponen sus intereses mezquinos antes de los de la diáspora en busca de dinero donado previo a los intereses de la patria. Dinero donado, lo andan buscando desesperadamente y entonces están criticando, tergiversando la verdad y no diciéndole a ustedes lo que se necesita. Otros siguen viviendo en la politiquería del pasado, con prejuicios trasnochados de antaño, los cuales el 80% de la población actual ni siquiera vivieron esos tiempos. Lo divertido es que esos descalificadores se hacen los sordos a lo que claramente clama el pueblo. Jamás hemos estado mejor en Nicaragua que cuando mandaba el Partido Liberal. Y fue encabezado, dicho sea de paso, en esos 40 años, parcialmente por tres Somoza. Le guste o no a los opositores egoístas y mentirosos. No sigamos engañando al pueblo con las falsas retóricas de una revolución que nunca le sirvió al pueblo. Le sirvió únicamente a los sátrapas sandinistas que se han enriquecido a costilla del sudor y del trabajo de miles, decenas de miles de nicaragüenses. Todas las confiscaciones, toda la piñata, todo eso se lo robaron a nicaragüenses por ilegalidad, por ninguna razón. Nadie fue confiscado después de ser acusado, juzgado y sentenciado, porque no existe.
La Nicaragua Freedom Alliance, unidos a la vocería en unidad de oposición, lo que queremos es adelantar los esfuerzos de unir a los opositores de la dictadura Ortega Murillo, sin dejarnos descarrilar por las distracciones de los egoístas detractores, los revanchistas que solo sirven para decir cosas falsas. Ya les leí yo que hace más de 2 meses dije, para poder aceptar la posición de los países en la OEA, en los Estados Unidos, en la Unión Europea, la única cosa que tenemos que hacer es unirnos para darle la luz verde a esas instituciones que vayan a sancionar de verdad a los sandinistas para obligarlos, como fue la contra, obligarlos a llegar a la mesa y cambiar la correlación de fuerza para poder vos y yo ir a Nicaragua, establecer el Partido Liberal y echarlo a andar. Nada que el Partido Liberal constitucionalista ni nacionalista, Partido Liberal. Aquí en estas organizaciones solo hay liberales. Liberales con el amor a la patria. Les voy a decir honradamente, fuimos a Washington y de hecho sentí, aunque me dijeran esas noticias, sentí esperanza. Acordamos en ofrecerle al IRI una estrategia práctica de cómo consolidar el análisis de las circunstancias y el apoyo a la oposición de la dictadura en contra de Ortega, o de la dictadura sandinista en contra de Ortega. Con el tiempo sabremos los resultados. Sin embargo, los que apoyamos la democracia creemos que existe mucho desorden en las diferentes entidades que se dicen ser opositoras. Escuchando uno de los infiltrados sandinistas, uno de esos que vino en el vuelo de los 222 presos políticos y infiltrados, realicé nuevamente que el concepto de democracia de estos izquierdistas es una democracia socialista, donde el Estado tiene una importante tasa de control sobre la ciudadanía. Los que hemos sido liberales desde niños creemos en una democracia basada en la libertad del individuo. No es la libertad general, es cada persona de los 6.8 millones, cada uno de ellos tiene una libertad individual. Eso es el liberalismo. La democracia que queremos debe estar basada en esa libertad total de nuestro pueblo y no libre parcialmente, donde a través del voto se deciden las cosas. Es el pueblo el que va a decidir, el hombre de a pie. No hay un burócrata partidario en esta organización. Nuestro tesoro es nuestra juventud. Lo que más debemos cuidar, educar, cultivar, ayudar a desarrollar a esos jóvenes es indispensable. Yo ya tengo 71 años. ¿Cuánto crees que me quedan para seguir haciendo esto? 10 años, 12. Eso no es nada en la historia de Nicaragua. Vamos a buscar a gente joven, enérgica, con valores, que es muy importante. Sin embargo, los criminales Ortega Murillo solo le dan palo, prisión y exilio a tan importante potencial nuestros jóvenes. Eso es lo que recibieron de Daniel Ortega. El pactista de Arnoldo Alemán le abrió la puerta para que subiera al poder. Y hoy estamos pagando los platos rotos. Por eso hay que borrar los partidos que hay en Nicaragua, porque todos estaban dispuestos a ir a unas elecciones sin condiciones. En 2021, ese esfuerzo fue mal hecho. Porque, ¿qué es lo que iba a pasar?
iban a tener que dialogar con Ortega para cada uno salir con su cartita en mano. Yo voy a estar en la asamblea. Yo voy a ser concejal. Eso es lo que no queremos. Y eso es lo que ese falso locutor está diciendo que nosotros dijimos. Y ya les probé con mis escritos anteriores que bajo ningún punto nosotros queremos ninguna interacción con el sandinismo. Nuestros interlocutores que ayuden a cambiar las condiciones para que la correlación de fuerzas cambie. Hasta entonces abrimos nosotros la boca. Cuando cambien y tengan todas las condiciones que le leí, entonces podemos ir a Nicaragua y escupir en rueda. Es al pueblo a quien se le tiene que ayudar a salir adelante. No es a la diáspora. La diáspora tiene que volver a Nicaragua. Y si no pueden o tienen miedo, se le tiene que dar la oportunidad a la diáspora de votar aquí. Y eso lo está haciendo la vocería. Yo le he conseguido dinero a la persona que está trabajando con su computadora y todos los datos, porque es un experto en cosas de elecciones, empadronamiento. Le trabajó al Partido Liberal en la campaña de don Enrique Bolaños. Sabe perfectamente los sistemas. Y nosotros, a nuestro costo, estamos haciendo el empadronamiento, el montaje para que eso sepa. Es el hombre de a pie a quien se le debe dar toda la ayuda posible para cultivar valores, no engañarlos, no enseñarles a ser vagos o presos o criminales sandinistas. Al hombre de a pie se le tiene que dar la oportunidad para educar a sus hijos, para tener salud, para que el seguro social que creó mi padre funcione correctamente. Además, ya han pasado 43 años de experimentos sandinistas sin sentido nacional alguno. ¿Qué sabe Ortega del costo de un ordeño? ¿O lo que cuesta una vacuna contra el tórsalo? Los Ortega Murillo, lo más que han llegado al monte es la suciedad en el patio de la casa que le robaron a Jaime Morales para subirse a los Mercedes-Benz que le robaron al pueblo de Nicaragua. Ese es el líder. Yo les puedo enseñar fotos de mi papá en un pipante con el doctor Chic en la costa atlántica, a caballo, a pie. Los Somozas recorrimos Nicaragua entero y los liberales nacionalistas de la época lo sabían y siempre nos apoyaron. Los Ortega Murillo no tienen la menor idea. Han sido vagos, robabancos, asesinos de lesa humanidad. No tienen moral alguna. No tienen nada en común con el campesinado. Mucho menos con el hombre de a pie que trabaja de sol a sol como electricista, albañil, profesor o enfermera. Esa gente es el pueblo. Ese es el pueblo que estos criminales le han dado la espalda para enriquecerse en base de su corrupción y crueldad. Según lo que se conoce, más de 4.000 millones de dólares le han entrado a los corruptos de Albaniza. ¿Por qué no pagaron para montar el sistema de cedulación y votación independiente al Consejo Supremo Electoral? Porque si tienen tanto dinero de Venezuela, ¿por qué no le ayudan a los nicaragüenses? Ese es mi punto, que esta gente no tiene ese valor moral, no les interesa. La diáspora de Nicaragua debe de tener el derecho, y lo tiene constitucionalmente, de votar, que suman más o menos el 30% del padrón electoral, dicho sea de paso. Los que por la fuerza de la dictadura tuvimos que exilarnos, tenemos tanto derecho como los que viven en Nicaragua a votar. Pues en nuestras bolsas salen 3.000 millones de dólares en remesas al año.
que producen al menos 500 millones de dólares en impuestos en Nicaragua. Por ende, falta mucha caña que moler, pero tenemos que comenzar en no atacarnos entre hermanos, aunque tengamos diferencias. Es importantísimo el respeto al derecho ajeno. Hay unos que dicen que eso no cuenta, que eso no vale nada. Bueno, esa es la teoría de los MRS y los que ahora le dicen UNEMO, tienen otro nombre, que no es el Movimiento de Renovación Sandinista. Eso es precisamente lo que estamos tratando de evadir, esa descalificación. Yo les quiero agradecer sinceramente por darme la oportunidad de estar con ustedes. Pero no tiene valor alguno estar aquí si no les decimos a ustedes la verdad. Aunque a ustedes, o quizás a mí, no me guste o no les guste a ustedes. ¿Por qué? Porque solo sabiendo y conociendo la verdad vamos a actuar con inteligencia, no con el hígado. No, esto es de gente inteligente, gente de cultura, gente que tiene patriotismo y gente que no anda con el pito del tambor atacando a otras operaciones en las redes sociales. Somos todos nicaragüenses, por gracia de Dios. Aprovechemos la bendición del Señor para tratar de persuadir a estos indignos dictadores que es hora de soltar a todos los presos, iniciando con nuestro Monseñor Álvarez y el otro Monseñor que se me olvida el nombre, y los 6 padres cristianos y todos los presos políticos tienen que salir de las cárceles. Y tenemos que crear las condiciones adecuadas para que podamos volver a Nicaragua e ir a las elecciones. Si no lo hace así el sandinismo, ustedes van a tener una prueba más de que esta es una dictadura. Y entonces, tal vez así, los gobiernos fuertes tendrán que ver cuál otra opción nos ayudan para votar al Frente Sandinista. Ha sido un enorme placer estar con ustedes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.